o Alemania, que son los países industriales o eran los países industriales de Europa. O sea, tenemos una Rusia que no tenía delante de sí ningún otro futuro ni ningún otro camino. Y la revolución representaba para Rusia un cambio radical y representaba un camino a un país que no tenía ninguno, porque ya el modelo de más de 300 años del zarismo y de la familia Romanov en el poder no podía continuar. Ya era un modelo desgastado. O sea, para Rusia el comunismo incluso fue una solución y la llevó a ser uno de los grandes países industrializados del siglo XX. Pero eso es para Rusia. Inglaterra, que no está pasando por lo mismo, en Inglaterra hay un temor extraordinario a que los comunistas se apoderen del poder. Pero así como en Inglaterra, también está en Alemania, pero también está en España, también está en todos los países europeos industrializados. A ninguno les interesa ese comunismo por el que abogan los rusos, porque sencillamente representa que la clase capitalista, que es la que mueve el dinero, que es la que mueve esos grandes capitales, entonces ceda todo ese poder económico en manos, como usted decía, de una burocracia que sencillamente lo que hizo, como pasó en Rusia, fue tomar todo, concentrar el poder en 2 o 3 manos y no repartir esa riqueza como en un principio se decía que era el comunismo, que era la repartición de riqueza para que todo fuese de todo. O sea, eso no se dio. Exactamente, eso es el impacto que reciben los pensadores, los críticos, que recibe George Orwell. Es verdad, es que ¿cómo surge todo esto? Es por la revolución industrial en el siglo XVIII. Al haber revolución industrial hay una clase trabajadora viviendo en unas condiciones infrahumanas y alguien piensa unos cuantos años después que no es del todo justo y que hay que inventar algún sistema en el que mejore las condiciones de vida del proletariado. Y ahí está Friedrich Engels y Carlos Marx con su manifiesto comunista. O más adelante el Capital para el tema de las plusvalías y el orden económico. Eso es la teoría. El primer intento surge en Rusia. algunos cambios Entonces, que, gente que pensara como Orwell puede decir, es justo, y eso de que tenían temor los países industrializados, como pudiera ser Inglaterra, Francia o Alemania, es verdad que tenían temor. ¿Quién tenía temor? La clase política dominante, tenía los conservadores, la burguesía, el capitalismo. Que era lo que las clases más desfavorecidas, no, los liberales tampoco. Entonces, por eso había cierta división, y en el siglo XIX cuando empieza a haber dos surcos clarísimos entre el liberalismo y el conservadurismo, entre la izquierda y entre la derecha. Quizás todo eso le viene a el primer intento es en Rusia, y hay muchas expectativas de la gente que piensa en esos sistemas más justos, así como la anarquía, pero era bonito ver cómo la gente llevaba un mundo nuevo en sus corazones, con menos prejuicios, ni Dios, ni patria, ni rey, no había Estado, el Estado natural. Hay que trabajar, hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, y solidaridad entre los hombres, precioso, muy bonito, la repartición que hablábamos antes. Pero el choque, el impacto que recibe Orwell y todos los pensadores de la época, la gente que tenía espíritu crítico de la época, es que de la teoría a la práctica hay un tocaba la peor parte de paso, hay pertenecer a aquella clase que era menos favorecida entonces por las riquezas se del dan gran cuenta como imperio. después de que triunfa la revolución, bueno, interna, una como vida tú también decías, de maestro de escuela que en Rusia los campos, también a tomar la servidumbre que de había con los periodista, campesinos, que en eso tiene mucho parecido a Hemingway, y frente al también porque despotismo que ofrecían los estuvo zares en la guerra y toda su civil todo su española séquito. Vale, y perfecto. fue como periodista. Triunfa la revolución. Y luego después de triunfar la revolución, en vez de consolidarse ese bienestar, que es muy difícil porque la condición del hombre no es así, pero la teoría ya estaba escrita y la utopía estaba en marcha. Lógicamente entonces, por aquello que el mismo Marx que están planteaba, convirtiendo en que gobiernos la infraestructura condiciona la supraestructura, las contradicciones que se dan en las clases que están divorciadas del poder, que están huérfanas de poder, es lo que provoca una conciencia de trascendentalismo político y social, y eso fue lo que se creó en George Orwell. Si nosotros vemos, por ejemplo, Orwell era un contestatario. Los planteamientos que se hicieron en la Unión Soviética desde la Revolución de Octubre de 1917, en todos los aspectos prácticamente fueron criticadas por George Orwell.
¿Por qué? Porque George Orwell tenía justamente una visión que era antiimperialista y además una visión que era antiburguesa, pero antiburguesa pura, no con la conciencia o anticonciencia disfrazada de los políticos que con la cabeza puesta en Stalin, pues disfrazaron una revolución que lo que hizo fue focalizar las ventajas de un desarrollo industrial a merced o en detrimento de un desarrollo en la agricultura que fue decreciendo. Bueno, pues todo eso creó situaciones que para George Orwell contradecían los planteamientos iniciales, los planteamientos fundamentales de Lenin y de Engels y también de Carlos Marx, lógicamente. Entonces eso hizo que él se creara un mundo, una especie de ironía, ¿no?, de lo que podría ser una sociedad, visto desde una fábula, que no sé por qué los críticos no hablan de fábula, sí, la fábula de rebelión en la granja, sí, yo lo pensé, lo visto desde 1984, que ya con contradicciones mucho más avanzadas en la técnica de la interpretación social. Yo creo que en Orwell lo que debemos ver es esa conciencia de que si ciertamente para él el comunismo era el estado en el cual, o el estadio histórico que en Rusia no representa un estadio histórico, porque Rusia con su revolución viola muchísimos movimientos sociales que debieron darse para llegar a ese, quizás por eso fue el fracaso en 70 años de la, entre comillas, revolución. Pero hay un aspecto interesante que a nosotros como en este programa que abordamos el plano literario nos debe interesar más que cualquier otro aspecto, y es cómo interpretó George Orwell al escritor frente a la sociedad. O sea que el escritor debía dividirse, desdoblarse, por un lado el hombre y por un lado el escritor. Contrario a lo que planteaba la Sociedad de Escritores Rusos, que luego lo retomó intelectuales tan importantes como, por un lado, Jean-Paul Sartre, que el intelectual, el escritor, no debía ser un ente comprometido, que debía desdoblarse. No es que el escritor deje de pertenecer a los partidos políticos y que tome partido en los movimientos políticos, pero que lo haga desde el punto de vista del individuo, del ser social, del ente individual, del ente ciudadano. Pero que el escritor, por otro lado, debería tener otro tipo de visión, porque el escritor es un creador de una ficción que está por encima de los intereses de la sociedad y de los intereses políticos más que de la sociedad. Y eso en ese tiempo, decirlo en ese tiempo, era realmente avanzado, porque debemos recordar que nació en 1903, cuando la Revolución Rusa tenía apenas 13 años, 14 años, ¿verdad? ¿No? Entonces, se implanta en Rusia, que era el modelo a seguir para los países que tenían tendencia a los regímenes comunistas, se implanta en Rusia. El régimen se sale del zarismo, ¿no? Y entonces el régimen comunista. Entonces, el régimen comunista socialista, ¿no? Crea una decepción. ¿Por qué? Porque era un régimen que pretendía ser, y así lo dijo León Trotsky, todo lo contrario de lo que habían dicho los maestros de la teoría socialista. Era suplantar. Pero en este caso no es que suplanta a la clase obrera y que le da poder a la clase obrera. No, le da poder a la burocracia. Y entonces la burocracia como cuerpo se convierte en autoritaria. Y esa autoridad en extremo hace que autores con una gran visión como Orwell se den cuenta de que ciertamente la revolución debía fracasar, porque los motivos fundamentales de un proceso revolucionario nunca deben estar emparentados con desconocer el derecho de la clase obrera. Usted ha hablado, Omar, de lo que fue la Revolución Rusa, pero a diferencia de los demás países de Europa, en el momento de la Revolución, Rusia se encuentra en la Edad Media en cuanto a desarrollo, si la comparamos con una Inglaterra, que es la que inicia la Revolución Industrial.
o si la comparamos con Francia o con los países